con el hombre y por causa del pecado Dios se aparta. Cuando nosotros entramos en santidad, el amigo se vuelve Dios, es maravilloso, siempre está con nosotros en nuestro trabajo, en nuestro acostarnos, en nuestro levantarnos, pensamos en Dios, hablamos en Dios, toda nuestra vida está en torno de Dios. Pero cuando la persona peca, Dios se aleja y lo deja que tome su determinación. Dios no obliga a nadie, nos da libre albedrío. El ser humano es libre de hacer lo que quiera. Adán y Eva pecaron y los dejó, y luego hubo unas descendencias de hombres y todos fallecieron sin Dios ni ley, pero hubo un hombre que alabó a Dios y empezó nuevamente Dios a comunicarse con los hombres. Luego envió a Moisés para que dirigiera el pueblo, para que fuera el sacerdote, para que fuera el salvador de ese momento, y allí lo llevó al monte Horeb, al monte Sinaí, le dio unas órdenes y así el pueblo empezó a conocer a Dios. Dios ha querido hablar directamente con los hombres, pero por causa del pecado, la carne, el hombre no ha querido dejarse guiar y por eso Dios se ha apartado. Es correcto la afirmación que Dios es omnipotente porque lo puede todo y es omnipresente. Él está en este momento aquí y está en todo lugar cuidando. Pero lo único que sí debemos aprender es que Dios solo se manifiesta en un lugar, en su lugar santo, en el lugar donde están las personas. Dios está en todos lados, pero que se manifieste. Hay pocas iglesias donde Dios se manifiesta, hay pocas iglesias donde lo dejan que se manifieste. A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia o nuestra ceguera o nuestra falta de conocimiento o el mismo enemigo aparta los ojos de Dios y nosotros perdemos el rumbo y no dejamos que Dios nos guíe. La tarea de nosotros es dejarnos guiar y esa presencia de Dios quiere estar en medio de nosotros. A Moisés se le presentaba en el monte Sinaí y allí únicamente, y solo a Moisés, nadie más. Cuando él quiso reunir a todo su pueblo, les dijo: vengan que mañana le voy a hablar a todo el pueblo, pero que se santifiquen. Les dio 3 días para santificarse, 3 días, nada más. Ni 8 días, ni 15 días, ni 40 días, 3 días. Y el Señor se preparó y cuando el pueblo fue a llegar allá, los sacerdotes que iban adelante, los ancianos que iban adelante, dijo el Señor: retírenlos de allá. Entonces hubo fuego y hubo truenos y las personas tuvieron fue más miedo todavía. ¿Por qué? Porque había pecado. Dios no se lavaron, no se prepararon para estar en la presencia de Dios. Luego Dios se presenta en el tabernáculo porque Él quiere andar en un pueblo, quiere meterse en nuestras vidas, quiere meterse en nuestro hogar, en nuestros corazones, pero nosotros no lo permitimos por falta de fe, por falta de conocimiento o por la soberbia del ser humano, por nuestra misma lujuria, nuestra misma carnalidad. Dios mandó a Moisés, le dio unas instrucciones y le mandó a hacer un tabernáculo, era un templo móvil, una casa móvil donde él se iba a manifestar y allí se presentó. Luego se presentó en el templo que hizo Salomón, un templo ya muy fabuloso, hecho de madera y de piedra y protegido grandemente, un templo muchísimo mayor. Pero también esos templos fueron destruidos. Hoy en día no hay templo, no hay sacerdotes. El único templo que está en Jerusalén. Y los sacerdotes también desaparecieron. Entonces viene el Señor Jesucristo a habitar en medio de nosotros, pero el hombre por su maldad lo mató, lo sacó, no lo escuchó, desobedeció, le dio la espalda a Dios. Y sin embargo, Él envía su Espíritu, sube al cielo, y era necesario que esto sucediera, envía el Espíritu Santo para que Dios definitivamente more, no en un tabernáculo, no en un monte, no en un templo, sino en el corazón de todas las personas que estén dispuestas a recibirlo. ¿Y cómo se dispone uno a recibir a Dios? Conviértase y arrepiéntase de sus pecados, deje su maldad, deje su vanidad, deje su lujuria, deje su carnalidad, deje su soberbia, porque si usted no lo va a hacer, Dios lo va a dejar. Aunque usted crea que va por buen camino, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de perdición. Y nosotros solamente debemos saber que el camino, la verdad y la vida es Jesús de Nazaret de Galilea. No hay otro camino. Podemos ser morales, hay muchas personas que hacen mucho bien, hay enfermeras, hay soldados, como decía la hermana, que luchan por otras personas, pero hay gente de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, que dan sus vidas, bomberos, por las personas, pero hacen cosas buenas, pero no les garantiza ir al cielo. Pero aquella persona que aunque no sepa leer, no sepa escribir,
o que no conozca muchas cosas de la vida, si cree en Cristo, será salvo. En Marcos 16:16 la palabra dice, y todo aquel que en él cree será salvo, pero el que no cree ya está condenado, así no haya matado, así no haya robado, así no haya violado los mandamientos por no creer en el Señor Jesucristo, ya está condenado. Bien, continuando con esa manifestación del tabernáculo, nos damos cuenta pues que Dios le dio las prescripciones de la construcción de ese tabernáculo a Moisés y le dijo, y harás, y harás, y harás. Y nosotros cuando entramos a la iglesia, el Señor nos dice, y harás, y harás, y harás. ¿Qué es lo que toca hacer? Leer la Biblia, santificarse, orar, ayunar, velar, buscar de Dios, para que nosotros podamos ver las cosas de Dios. Bien, esas prescripciones del templo, en el Antiguo Testamento están en Éxodo 25, no vamos a abrir la Biblia todavía, pero nos damos cuenta que para esa construcción él necesitó cosas materiales y todas están en orden de lo mayor a lo menor. Entonces empieza a decir, exigió oro, plata, cobre. Cada elemento de eso representa simbólicamente algo espiritual y está preparándonos a nosotros para recibir a Cristo en nuestros corazones. Esa era una guía, una prueba para que el hombre supiera que Dios quiere entrar en el corazón del hombre. Bueno, también, ¿qué pedía el Señor? Los colores también tienen una representada. Azul representaba el cielo, la santidad de Dios. El púrpura, el ser rey, que Dios es rey de reyes. El Señor Jesucristo es Señor de señores y rey de reyes. El carmesí, que representa la fragilidad también. El lino fino, que representa la santidad. Y el Señor dice santidad a Dios, santidad a Jehová. También se cubría ese tabernáculo con pelos de cabra, con piel de carnero, con piel de tejón. Todo era ensamblado. No había en la construcción de ese tabernáculo, Dios adelantó la arquitectura, por decir, y los términos allí. Él hizo un templo móvil y la finalidad era que él estuviera en medio de su pueblo. Entonces las tribus de Israel estaban hacia el oriente, occidente, norte y sur, y el Señor estaba en el centro de las 12 tribus. Cuando salían, se levantaba el arca y se iba una tribu, luego se iba otra tribu, luego el arca, luego otra tribu, 2 tribus adelante, 2 tribus atrás, en fila, y el Señor en medio de su pueblo. Cuando el Señor quería que el pueblo saliera y era de día, levantaba una columna, una nube que daba sombra, se llama Hanukkah en hebreo, y en la noche, cuando él quería que salieran de noche, entonces esa columna de humo que era en el día se convertía en una columna de fuego de noche. Entonces cuando el Señor quería salir se levantaba o aparecía la nube sobre el pueblo. Entonces sabían que les tocaba salir. El Señor siempre estuvo con el pueblo de Israel, siempre, pero hubo unas desobediencias, hubo unas rebeldías y mucha gente murió aún a pesar de ver esas grandes bendiciones. Cuando el Señor quería hablar, llegaba al lugar más interno del tabernáculo, que era el lugar santísimo. Había 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo estaban los sacerdotes, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era una mesa con cajón, digámoslo así, con 2 ángeles que estaban allí. Ahí estaban las tablas de la ley que Moisés había roto. Pero, ¿qué simboliza eso? Representa que nosotros tenemos que tener las leyes de Dios en nuestros corazones, pero no allá guardadas como una foto, sino que nosotros las recordemos siempre: no matar, no robar, no hurtar, no mentir, amar al padre y a la madre, no fornicar, no adulterar. Eso es lo que simbólicamente representaba en ese tiempo, pero especialmente representaba a Cristo, su santidad, su reinado, su obediencia, bien, y su divinidad especialmente. Bueno, en ese lugar se manifestaba Dios y les hablaba. Él se presentaba solo en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, cuando él permitía que entrara Moisés, hablaban allí, pero también había momentos en que no lo dejaba entrar, llenaba de una nube el lugar, y entonces no podía entrar. Pero posteriormente nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo nos permite ya nosotros entrar. Ya no es difícil, ya no es una sola vez en el año un sacerdote para que Dios le llevara mensaje al pueblo, sino hoy en día es para todos. El Señor Jesucristo, cuando sube a la cruz, rasga sus carnes
y se rasga en el templo esa cortina que nos separaba de la grandeza de Dios. Nosotros podemos verla directamente. Pero ¿qué hay que hacer? Santificarse. Si no nos santificamos, hermano, no vamos a ver a Dios. El problema es que no somos constantes. Empezamos a llevar una vida cristiana por un momento, luego la abandonamos. Empezamos a leer la Biblia un tiempo y luego la dejamos. Empezamos a santificarnos solamente cuando nos llaman la atención y luego dejamos así. Entonces no ve uno los resultados. En el Señor hay que ser constantes en la oración, fervientes, con amor, con necesidad, como cuando un niño pide leche materna. Bien, el tabernáculo estaba cubierto de cortinas que dividían dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez y allí se presentaba el Señor Jesucristo en el santuario. Bueno, este tabernáculo era algo móvil, algo provisional. Eso no fue lo que se quedó ya, porque después estuvo el templo y también fue provisional y se fue. Pero ahorita hay un tabernáculo que es en el cielo y nosotros tenemos que prepararnos. Así que un sacerdote se preparaba a veces toda la vida para entrar una vez en el lugar santísimo, una vez. Y había sacerdotes que preparaban toda la vida y no entraban ni una vez. Imagínense la santidad que tenía que tener una persona y a ellos... ahí en la Biblia lo dice, pues que los amarraban de una pierna y ellos entraban con campanitas. Ellos tenían campanitas en sus vestidos y cuando no escuchaban la campanita era que el sacerdote había muerto. Entonces había que tirarlo porque nadie más podía entrar allá. Que entraba ya se moría. Y si no entraba en santidad, ahí quedaba muerto. Entonces imagínense la santidad que exige Dios. Entonces si queremos ver a Dios, tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin santidad, nadie verá al Señor, nadie. Y cuando el Señor dice nadie, es nadie. ¿Ves? Pero también con santidad cualquiera puede ver a Dios. Cualquiera, un niño, el que desee verlo, el que disponga su corazón lo puede ver. Bueno, allí ¿cuál era la función del tabernáculo? Tener un encuentro con Dios, tener un lugar para hablar con Dios. Dios quiere entrar a un pueblo. Dios quiere entrar a una iglesia. Dios quiere entrar en una persona. Pero hay temor. O hay pecado y no puede entrar. Alguien me decía, oiga, usted está diciendo que si la persona no entra al Espíritu Santo es porque está en pecado. Sí, está en pecado, porque es que en el ser humano no pueden haber santidad y demonio, no puede ser uno así como ambidestro, no puede estar uno mezclado, o es santo o es pecado. Entonces, si recibe el Espíritu Santo es porque esa persona se dispuso, limpió su corazón. Porque para entrar a ver a Dios, es que una cosa es entrar a una iglesia y sentarse o decir que yo soy cristiano, y otra cosa es ver a Dios, hablar con Dios, tener comunión con Dios, es otra cosa. Y para eso se necesita santidad, exige el Señor. Porque vendría la muerte sobre las personas. Entonces, ¿cuál es el remedio para eso? ¿Cómo nos blindamos nosotros? ¿Cómo hacemos para que no muramos? Para que no nos desechen al final de esta carrera, después de ayunos, de veladas, de enseñar, de mostrar, de ir a una iglesia, de tanto esfuerzo, y que nos digan, usted no alcanzó. Apártese de mí, hacedor de maldad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos blindamos? Ahí está en Éxodo 20, cumplamos los mandamientos del Señor, no matar, no mentir, amar a Dios sobre todas las cosas, bendecir, honrar a los padres. Y el Señor Jesucristo nos da otra más, dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, primera que todo, y segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nosotros vamos a la iglesia y no amamos al prójimo, no entramos. Las leyes no son difíciles, no son gravosas. Si usted dispone su corazón, va a ver que es fácil entrar al reino de los cielos. Bien, Dios quiere morar en medio de un pueblo. Dios está buscando una iglesia santa, sin mancha ni arruga para poner sus pies. Obviamente van a decir, pero es en Jerusalén donde va a presentar. Sí, físicamente sí, pero espiritualmente Él va a llevar su pueblo hacia Él. Lo va a levantar, pero para que levante el pueblo tiene que estar en santidad. Tiene que tener peso espiritual. Tiene que tener conocimiento de Dios. Tiene que tener temor de Dios. Porque Dios es santo. Nosotros tenemos que ser santos. Éxodo 25, 4. Gloria al Señor. Este tema del tabernáculo es muy importante. Por lo tanto, debemos leer y repasar porque tiene muchísimo contenido simbólico, muchísimo contenido espiritual
que nos apunta al Señor Jesucristo, que lo llena todo. Éxodo 25:4. Gloria al Señor, leemos su santa palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Éxodo 25:4 dice: la ofrenda del tabernáculo. Arranquemos desde el 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen mi ofrenda de todo varón que diere la voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta será la ofrenda que tomaréis: oro, plata y cobre. Sí, ¿verdad? En forma descendiente. Azul, púrpura, carmesí, lino, azul, púrpura y carmesí, los tres colores. O sea, ¿qué representa el oro? El oro representa lo incorruptible. Así debe ser nuestra vida, una vida incorruptible. Usted el oro no lo puede mezclar con otro metal, porque el oro se caracteriza por resistir unas temperaturas muy altas. Y el que entre más altas las temperaturas, más maleable se pone. Hay otros materiales que no alcanzan esas temperaturas. Y el Señor a nosotros nos prueba con unas temperaturas muy altas, hermanos. Y cuando nos ponemos rebeldes con el Señor, nos sube la temperatura hasta que nos pongamos como el oro, nos ponga, pero finitos, que pueda hacer una hermosa figura. Porque para eso se pone el oro en alta temperatura, para hacer la figura que el joyero quiere. Y Dios es un joyero hermoso y nos pone en temperaturas altas hasta que nosotros aflojamos. Dese cuenta que entre más rebelde es el hermano, el Señor le pone más temperatura y después queda mansitiquitiquitico. Acordémonos de Moisés. Moisés quedó mansito. A nosotros. Yo me acuerdo y ese me puso mansitiquitico. Gloria al Señor. Luego sigue la plata. La plata no necesita tanta temperatura. Amén, gracias. Pero es el precio que pagó el Señor para libertar al pueblo, pero no con plata, no materialmente, sino con la sangre de Cristo fuimos comprados, porque esclavos éramos del pecado, de la muerte. Nosotros estábamos vendidos y el Señor Jesucristo nos compró a un precio muy alto. El cobre, sí, el cobre es, recordemos que las basas de plata representa la fragilidad, representa la parte externa, la parte de suspensión, de mantenimiento. Como eran unas columnas que tenían que sostener a las cortinas hechas del pelaje de estos animalitos, entonces en las bases estaba el cobre. Los anillos eran de plata, pero las partes altas eran de oro. Así somos nosotros somos el bronce de Dios. Pero cuando nos santificamos, nos pasa a hacer plata y luego tiene que ser refinados como el oro. Todos tenemos que tener un corazón de oro, un corazón puro, un corazón maleable, según Dios, no según los hombres o según que Dios nos pueda manejar. Bueno, listo. Y las pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Bueno, estas cosas, acuérdense que ellos estaban en un desierto. Muchas cosas los israelitas los tenían ahí, pero otras cosas les tocaba traer, piedras, madera. Madera no hay en un desierto. Y les tocaba traerla, ir al pueblo a buscarla, echarla al hombro, llevarla, pero no podían hacer la construcción que se escucharan ruidos. Eso tocaba martillo y lejos del lugar donde Dios estaba. Nos representa a nosotros somos la madera de Dios. Nosotros, los que estamos en la iglesia, los que ya conocemos, entonces llevamos esa madera a los pies de Cristo, que es el carpintero por excelencia, y Él la coge, la pule. También hay un proceso de dolor, un proceso de quitar cosas. Dios nos quita cosas. Y ojalá nos quitara todo lo que Él quiera, de tal manera que fuéramos parte en el templo y el tabernáculo celestial. Y esa madera de acacia tenía una característica especial. Uno que se criaba en lugares casi desérticos, en lugares de muy poca agua. Pero esa madera tenía una facultad que no tenía comején, no le entraba, no se dañaba fácilmente, tampoco con el clima, ni con la temperatura. Ustedes saben que una madera al sol y al agua se deforma. Esa madera no, y para eso tenía un olor fragante. Nosotros tenemos que ser como la madera también. Tenemos que ser maleables para que el Señor haga su obra y tenemos que tener un olor fragante. ¿Y cómo? ¿Comprando un perfume costoso? No, con santidad.
Y cuando nosotros tenemos santidad y hacemos la oración, ese olor fragante sube al cielo y el Señor Jesucristo, que es el sacerdote en el tabernáculo celestial, recibe esas oraciones y se las presenta al Padre como un olor fragante. Pero si estamos en santidad, pero si nosotros no estamos en santidad y nos acercamos a orarle al Señor así en esos términos, no es un olor fragante, sino es, más bien nos cuenta, es como pecado. Y nos pasa como los sacerdotes que no entraron santos. Nos tienen que sacar muertos. Gracias. Seguimos. Verso 5. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Aceite para el alumbrado. Otra vez el aceite. El aceite representa nuestras oraciones para mantener a toda hora encendida la oración. Este aceite que se utilizaba para el alumbrado es de aceite de olivas. También ese aceite de olivas lo sacan, es prensado. El árbol de oliva bota las semillitas y para bajarlo lo cogen esa vara, le pegan es con una vara para no dañarlo, no lo cogen así, sino a vara le dan, bajan esas uvitas, aceitumitas, las meten en una prensa y las aprietan hasta que bota el aceitico. A nosotros nos pasa lo mismo, el Señor a veces nos tiene que dar vara para que nosotros soltemos y luego nos pasan por una prensa y nosotros empezamos a soltar el aceitico. El Señor Jesucristo pasó eso. Y si Él lo pasó, nosotros también. Él fue prensado, Él fue maltratado, Él fue vareado. Y su aceite lo tenemos hoy en día. Un aceite pagado con amor, con santidad. Gloria al Señor. Es maravilloso, Señor. Estamos comprados con sangre del Cordero. Un sacerdote, de verdad, un sacerdote, una orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir de esto? Que él no perteneció a los levitas, es decir, el Señor Jesucristo no es, si estuviera aquí en la tierra o si hubiera estado en esos tiempos en el templo o en el tabernáculo, él no podía entrar allí. ¿Por qué? Porque no eran los levitas. Pero él es mayor que todos los sacerdotes, es sacerdote ante el Padre. Y él presenta las ofrendas que nosotros le llevamos, los que creemos en Cristo. Es decir, que aquel que no cree en Cristo no, que tiene otro Dios, o otra diosa, u otra entidad, no llega a esa oración, no lo conoce Dios, y mucho menos el Señor Jesucristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bien, el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice, piedras de engaste para el efodio y para el pectoral. Estos sacerdotes se vestían muy lindo, se vestían con lo mejor. Nosotros debemos vestirnos muy lindos con lo mejor, con la santidad. Esa es la presencia del Señor. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que yo te muestre y el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y el Señor Jesucristo nos dice, para que usted sea mi hijo, tiene que arrepentirse, convertirse, bañarse en el río, buscar el Espíritu Santo para que usted esté alumbrando a toda hora. Y el Espíritu Santo hay que buscarlo y pedirlo con vehemencia. A toda hora rogándole al Señor que deme el Espíritu Santo, lléneme de ese aceite, por eso nosotros cantamos, pon aceite en mi lámpara, Señor, un cristiano que se llame, que se no debe estar orando cada 3 segundos, cada que se acuerde, todo rato. Cuando dejamos de orar, entonces le damos puertas abiertas para que los pensamientos nos traicionen, para que el vecino nos traicione o para que el enemigo nos traicione. El mundo, nuestra carne o Satanás nos traiciona. Por eso debemos estar con las lámparas encendidas a toda hora, a todo momento, sea de día, de noche. Porque aún en los sueños nosotros pecamos. Pero cuando usted se presenta al Señor y se dispone, el Señor le cuida aún en sueños. Gloria al Señor. Éxodo 33. El Señor dice, me harás y habitaré. Es decir, hay unas condiciones para que Dios habite en su corazón. ¿Qué es esto? Obedecer. Me harás y habitaré. Entonces, si nos arrimamos a Cristo, debemos obedecerle y entonces habitará en nosotros. Todo cristiano debe hablar en lenguas por lo menos. Todo cristiano debe tener el Espíritu Santo, no solamente el que recibe en el Dios, sino avivarlo, hacer que se manifieste el Espíritu Santo en él. Éxodo 33, 7. Amén. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová
salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué fuera del campamento si él iba buscando un pueblo para permanecer dentro del pueblo? ¿Qué? Porque había pecado. Sí, señora. Y el Señor no habita donde hay pecado. Y el tabernáculo tocó sacarlo del pueblo. Representa al Señor Jesucristo que tuvo que salir del pueblo, salir de Jerusalén. Y representa la necesidad de nosotros. El Señor Jesucristo fue levantado. Dice que el tabernáculo fue levantado, ¿cierto? El Señor Jesucristo también fue levantado fuera del campamento. Y allí nos toca ir a nosotros a buscar a Cristo fuera del campamento. Fuera del mundo, fuera de nuestros vicios, fuera de nuestra carne, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias concupiscencias, salir a buscarlo, la soledad, lejos de la ciudad. Claro, usted me va a decir, pero ¿cómo así? Si yo vivo aquí y si me voy de la ciudad, entonces me van a echar de trabajo. Aléjese usted espiritualmente de lo que lo afecta. Mientras uno está en la ciudad, es como entrar a un parque de diversiones donde hay de todo. Usted lo distrae una cosa, lo distrae la otra. Sepárese para Dios en su habitación, en su iglesia. Visite su iglesia. Ore. No deje de ir a su iglesia. Cristiano, que se llame cristiano, tiene que ir a la iglesia, tiene que ir a buscar a Cristo. Tiene que salir de su campamento, ir a buscarlo. Bien. Muchas personas ya han muerto, llamados cristianos, y muchos cristianos que se llaman actualmente cristianos están muertos porque no conocen el tabernáculo de Dios, no conocen el don de la profecía, no conocen los dones, no conocen los dones aunque los leen y todo, al contrario, echan palabras y dicen lo que quieran. Pero nosotros, los que estamos vivos, debemos decir que Cristo vive y que esos dones están para aquel que lo quiera buscar. Entonces, fue levantado y fue sacado fuera del campamento. El verdadero tabernáculo es Cristo. Muchas personas no buscan a Cristo porque no hay oración. Y Moisés, para poder hablar cara a cara con Dios, tuvo que entrar en santidad. Estuvo allí 40 días. Subió con Josué y él entró allá a hablar con Dios 40 días. Barato, poquito. Para hablar con Dios, esperar 40 días, a mí me parece un término, pues si hablamos humanamente, decimos, no, 40 días, eso es mucho, yo me muero. Y de a uno hasta miedo. Pero si hablamos espiritualmente, qué gran negocio apartarse unos 40 días para ver directamente la cara de Dios y hablar con Dios como lo hizo Moisés. Y como Pablo, que se retiró 40 días y habló vio la cara de Cristo. Resucitado, es decir, el Cristo divinizado, el Cristo divino, el Cristo espiritual. 40 días para llegar a esa presencia. ¿Seguimos? ¿Cuánto falta? Bien, hermano, entonces volvamos a conectar inmediatamente. Dicen los salmos que muchas son las concubinas, pero una sola es la reina. Una sola es la reina. Y hoy en día hay muchísimas iglesias. Pero ¿cuál es la iglesia verdadera de Cristo? ¿Cuál es el verdadero tabernáculo que menciona? Hay muchas iglesias que están dormidas y que no saben cuál es el verdadero. Es el lugar donde se manifiesta Dios. No donde hay instrumentos musicales, no donde hay montones de personas, no donde hay lujos. Es donde se manifiesta Dios. ¿Y dónde se manifiesta Dios? Donde hay santidad. O sea, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, es donde se manifiesta el Señor Jesucristo, donde habla, donde avisa, donde exhorta, donde edifica, donde consuela y donde todos los hermanos son uno solo, porque Cristo es uno solo con el Padre. En las iglesias donde hay divisiones, donde hay discordia, donde yo pienso así y el otro piensa así, y unos dicen una cosa y otra cosa, no está la presencia del Espíritu Santo. Por eso las iglesias cristianas están divididas, porque no tienen el Espíritu Santo. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es unir. El diablo vino a dividir. Entonces, el verdadero tabernáculo, cuando las iglesias cristianas tengan el verdadero tabernáculo, entonces va a ser una sola iglesia.
Pero realmente la iglesia es el corazón del hombre. Gloria al Señor. Hebreos 8, versos 9 y 10. Carta a los Hebreos. Está antes de Santiago. De Jacob, pues, llamado Santiago. Hebreos 8, versos 9 y 10 dice: no como el pacto que hice con sus padres, o sea, los israelitas, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria al Señor. Y después de aquellos días, dice el Señor, ya no va a haber el tabernáculo y ya no va a haber el lugar santísimo, porque ya Dios no va a estar en esa mesa, la mesa donde se guardaba las tablas, sino que Dios va a habitar en cada corazón. Pero para que el Señor entrara al tabernáculo después de construido, todo fue de diseño de Dios. Y todo, no hubo mano de hombre allí, ni inventiva de hombre. Dice la palabra que para hacer ese tabernáculo Dios le colocó sabiduría a las personas para hacer las cosas de lo mejor, de lo más bello, de lo más santo. Entonces, digamos al Señor que nos dé esa sabiduría y ese conocimiento y que abra nuestros ojos para que seamos lo más sublime, lo más santo para Él, para que nos dé un puesto en el tabernáculo espiritual, en el tabernáculo celestial. Listos. Vuelvo a conectar. Bueno, amén, hermanos, ¿me escuchan? Bueno, los de aquí sí y los de allá. ¿Ya? ¿Estoy en el aire? Esteban, ¿estoy en el aire? Hermanitos, me disculpan aquí, me emociono mucho hablando de la palabra del Señor. Se me olvida que estoy atado a un micrófono. Bueno, estábamos en Hebreos 8, 9 y 10. Bueno, está hablando aquí desde el verso 8, 7, está hablando de una profecía de Jeremías que él lo había dicho Jeremías en el 31, no, estoy explicando de Pablo toma en Hebreos la profecía de Jeremías 31 y viene y la pone en esta carta, en Hebreos, y entonces la explica. Toda la parte de Hebreos explica el Éxodo. El tabernáculo que estábamos diciendo, él trae esos símbolos y nos muestra a nosotros la simbiología o la necesidad de esa creación de ese tabernáculo, que era una materialización de algo que era espiritual. Y en la primera carta Pedro nos dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido. ¿Por qué pueblo, nación santa? Porque Dios habita en medio de su pueblo. Escogido porque antes de nacer ya éramos escogidos de Dios. Sacerdote, dice real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. Bueno, ¿y entonces dónde está su reinado? ¿En dónde está su sacerdocio? ¿Ven esos títulos tan altos que le dan a uno? Pero tenemos que vivir de acuerdo a esos títulos. Yo no puedo ser llamado rey viviendo como un esclavo. ¿Sí me explico? Yo no puedo decir que yo soy pueblo de Dios cuando ando igual que el pueblo del mundo. No puedo. Yo no puedo decir que yo soy nación escogida cuando yo le he dado la espalda a Dios. Porque Dios lo deja, Dios los abandona para que hagan lo que les parece. Pero mientras yo viva bajo la dirección de Dios, bajo la autoridad de Dios, y yo sea un siervo de Dios, estoy siendo un
un pueblo de Dios. De resto, no, esos títulos me quedarían grandes. Porque ¿quién ha visto un rey comiendo en el piso? Comiendo sobrados. ¿Y por qué nosotros, siendo reyes, comemos del piso y comemos sobrados como el mundo? Me refiero simbólicamente también, nosotros ya no dejamos, nosotros ya no vivimos de acuerdo al mundo, ya no vivimos de acuerdo, antes vivíamos en inmundicias, en problemas, en peleas. ¿Quién ha visto un rey peleando en una plaza de mercado con una señora de la plaza, por decir algo? O peleando con otra persona. Si nosotros somos reyes, tenemos que vivir como reyes, pero en esa santidad, como Jesucristo, que era rey y vivió aquí, así debemos vivir. Ese es el ejemplo que tenemos que tener. Gloria al Señor. Entonces, en el capítulo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue el pacto? El pacto en el Sinaí. El pacto con Moisés. Esta profecía de Jeremías nos habla de Cristo, que ahora está sentado en los cielos como sumo sacerdote, está a la diestra del Padre. El Padre es el Rey, el Señor Jesucristo es el príncipe. Él está en el santuario verdadero, él realmente está ocupado. Aquí en la tierra no hay ningún santuario. Todos los santuarios que hubo son pasajeros, fueron materiales. Las iglesias no son los ladrillos, las iglesias son el corazón de cada uno de nosotros. Si es que oramos a Dios, si es que alabamos, por eso si usted se cree cristiano porque va a una iglesia, está en engaño. Usted tiene que ser cristiano porque ya cambió su corazón, porque Cristo habita en su corazón, porque usted tiene un santuario en su corazón. Pero esto no. Pero esto, si sigue en su buena manera de vivir, no está siendo cristiano, está engordándose para el día de la matanza. Está preparando un fuego grande para su propia condenación, porque no está honrando a Dios. Bueno, acá en la tierra, el Señor Jesucristo anduvo como siervo, obediente al Padre, y ahora el Señor lo exaltó en el cielo como mediador de ese nuevo pacto. Ese pacto trae mejores promesas. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres, ya que los tomé de la mano, porque ese mismo pacto lo dañaron y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué pasó? Moisés se santificó. Y él subió al monte a recibir las tablas y estuvo sus 40 días en su ayuno allá. Pero el pueblo se quedó abajo. ¿Se quedaron orando? ¿Qué se quedaron haciendo? Se pusieron a tomar. Porque Balaam, en venganza de que no los había podido maldecir, fue y les enredó la vida. Les dio licor y los juntó con otros pueblos. Y ciertamente, pues ellos en su borrachera adoraron otros dioses, pidieron. Dice que una de los bacanales, de las orgías más grandes que ha habido en la tierra, ha sido ese. Los padres violando a sus hijos, hermanos contra hermanos, eso fue un infierno total. Y hoy en día nosotros también tenemos que cuidarnos. Ay, hermano, ore por mí. Y bueno, chévere, uno ora por un hermano. Y se va usted a pecar. Mientras uno sube al monte Sinaí a hablar con Dios, usted está embriagándose y haciéndole culto a otros dioses. Eso no es un cristiano. No se engañe, hermano. Ore usted por usted, santifíquese usted por usted. Usted no ore porque lo mandan. Órele a Dios. No ayune porque hay que ayunar. Ayune porque es para Dios. Y no para Dios porque Dios no necesita su ayuno. Dios no necesita sus bendiciones, no necesita su... Ore y ayune por usted y para usted. Porque si no lo hacemos, Dios se desentiende de nosotros. Como ese pacto se rompe, entonces Dios se desentiende y nos deja que nosotros andemos a nuestro libre albedrío. Y créanme, hermanos, que la carne es el peor consejero. Nuestra carne, nuestro yo, nuestro superego, nuestro alter ego es el peor consejero que hay. Y el diablo, ni se diga, aconsejó a Adán y Eva y vea donde llevó toda la humanidad. ¿Y el mundo qué? El mundo no sabe. El mundo dice hoy esto es bueno, mañana dice esto es malo. Y ayer decían póngase esta moda, póngase un anillo aquí, ya hoy no es aquí, y ya es en el ombligo y no sé en dónde más. Eso dice el mundo. Siempre varía y siempre confundido. El mundo equivocado y errado, y así se va a ir al infierno. Y nosotros tenemos que apartarnos. Recordemos porque el Señor se aparta de nosotros. Verso 10, por lo cual este pacto
¿Qué haré con la casa de Israel? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es decir, ya va a quedar en algo interno, algo propio. Y seré para ellos por Dios y ellos me serán por mí, a mí por pueblo. Es decir, y Dios cuida a su pueblo. Dios no es un líder irresponsable. Nosotros nombramos presidentes, líderes, y lo que suben es a explotarnos, a mirar cómo nos quitan y cómo más nos aprietan y cómo más nos ponen la vida difícil. El Señor Dios, Rey de Israel, nos quiere que nosotros estemos a la altura de reyes, que estemos a la altura de Él, pero en santidad. Sin santidad nos abandona. Bien, seguimos. Juan, capítulo 1, versos 14 y 15. Evangelio de San Juan, el cuarto evangelio, capítulo 1, versos 14 y 15. Juan 1, 14 y 15 dice el Señor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Bueno, pues 14 y 15. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren esta revelación tan preciosa. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de él porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues su ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, respecto del libro que acabamos de leer en Hebreos 8, dice, ese pacto que hubo se rompió porque el pueblo no lo pudo cumplir. Pero, ¿dónde se viene a cumplir el nuevo pacto del Señor Jesucristo? Dice, el verbo fue hecho carne. O sea, hubo necesidad ya, después de haber preparado el tabernáculo, el templo en Israel, hubo necesidad que ese Dios se viniera a materializar. Porque el verbo o la palabra es algo etéreo. Las palabras son etéreas. Pero volverlas materializar una palabra es lo que hizo el Señor Jesucristo, que siendo espíritu, siendo Dios, se materialice en una cápsula pequeñita llamada ser humano, para habitar en medio de su pueblo. Eso no lo hace ningún gobernante, ni ningún presidente, ni ningún rey, de bajarse de su trono a habitar entre su pueblo. Eso solamente lo hace un rey con sabiduría, un rey con amor. Eso lo hace solamente el Señor Jesucristo. Y Él quiere habitar en medio de usted, pero usted tiene que recibirlo, tiene que disponerse. Entonces, en primera de Juan, Juan capítulo 1, verso 14, dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí Juan Bautista dice, yo doy testimonio. Bueno, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que de mí porque era primero que yo. O sea que él está llamado desde antes. Juan era una persona llena del Espíritu Santo, que estaba hablando espiritualmente, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cuál es la plenitud de Señor Jesucristo? Que Él tuvo que ir al cielo para que, allá está la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo no era aquí en la tierra. Por eso Él dijo, mi reino no es de este mundo. Este mundo le pertenece a Satanás, al mundo y a los hombres, pero mi reino está arriba. Y para que nosotros podamos entrar a ese reino tenemos que recibir esa gracia, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, como dice en el verso 17, sino por gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es el amor y la verdad es Cristo, porque el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Poncio Pilato, el día que lo estaba juzgando, le dijo, ¿y qué es la verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿qué le contestó? Nada. No contestó nada, porque le hizo mal la pregunta. Si él le hubiera dicho, ¿quién es la verdad? Él le dice, yo soy la verdad. Pero hizo mal la pregunta. Hizo mal la pregunta. Para los judíos dicen, si una persona hace una pregunta necia, se le da una respuesta necia. El Señor Jesucristo no le respondió porque no estaba haciendo una pregunta necia, era una pregunta inteligente. Lo que pasa es que la enfocó mal. Él no dijo quién es la verdad, sino dijo qué es la verdad. Y el Señor Jesucristo quedó mirándolo y no le contestó.
porque la pregunta iba mal enfocada. Nosotros ya sabemos la pregunta y la respuesta. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y viene a darnos la verdad y habitar en su corazón. Pero Cristo no puede habitar en su corazón físicamente, por lo tanto tuvo que ir al Padre y enviar al Espíritu Santo, porque si Cristo habitara en nuestro corazón, Él no podría hacerlo físicamente. Pero Él dejó su forma física y va al Padre, se sienta a su diestra y envía el Espíritu Santo y llena a las personas que están escogidas, que son llamadas, que son lavadas para pertenecer al reino de los cielos. Es decir, hermanos que están escuchando esta, es muy probable que usted haya sido escogido. No desprecie ese llamado, porque es un llamado santo. No lo llama un rey que lo va a despreciar y lo va a pisotear. Lo llama un rey que lo quiere poner en alto, que lo quiere subir, que lo quiere hacer a usted rey. No desprecie el llamado. Hebreos 10, versos del 19 al 22. Cartas de Hebreos allá adelante, unos 5, pasando todas las cartas. En Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, recordemos que al final dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz, y en ese momento, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo. Era necesario que la sangre, la carne de Cristo fuera rasgada para poder tener acceso a ese templo. Entonces recordemos que en Éxodo 25 nos hablaba de todas las pieles y las cortinas que colocaron de colores y todas esas cosas, y que había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahí solo entraba un sacerdote una vez, y era el que miraba allá y miraba la gloria de Dios, y era una cosa solamente exclusiva para alguien muy santo, muy preparado para eso. El sacerdote no era cualquier persona, era una persona muy santa, escogida en santidad grande, y anhelaba entrar a hablar con Dios, anhelaba. Y el Señor Jesucristo hace que esa cortina que había, esas paredes de separación que habían entre los santos y nosotros, se rompieran de tal manera que ya no es un sacerdote que entra una vez en su vida para hablar con Dios, sino que nos da a nosotros la oportunidad que a la hora que hacia nosotros nos complazca y querramos hacer, vayamos a hablar con ese Salvador, con ese Dios, con ese Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué desprecian la oportunidad de orar? Si ustedes tienen si tenemos libre acceso al lugar santísimo, a través de su carne, a través del sacrificio que hizo en la cruz. Somos muy necios, somos muy, no quiero decir la palabra, pero un sinónimo para tonto. Somos muy débiles por no aprovechar la oportunidad que nos dejen entrar al tabernáculo, al lugar santísimo. Pobres los hermanos que tienen la oportunidad de orar, no oran. Pobre el que pasa un día sin orar. Pobre el que le sirve la comida y no da gracias a Dios. Pobre el que se levanta y respira y no da gracias. Pobre el que abre sus ojos. Pobre el que tiene que levantarse a trabajar y se queja de su trabajo. Se queja de su día, de su vida. Pobre. Pobre el que no tiene Dios. Pobre el que no ora. Pobre el que no busca entrar al tabernáculo. Si era antes un privilegio escogido para personas muy especiales, y hoy en día quiere que usted entre, y usted hace todo lo posible para no entrar, para darle la espalda a Dios. Aproveche, entre. El Señor Jesucristo dejó las puertas abiertas para que usted entre, y entonces usted sepa quién es Dios y cuál es su Dios y cuál es su Rey y cuál es su Salvador. Nosotros tenemos libertad, no hay cortinas, no hay separación. Habilita entre nosotros y su gloria para nosotros ver la verdad. El que estuvo desde la creación del mundo, Cristo es el templo, el pueblo es el tabernáculo, y su iglesia es el lugar donde Él se manifiesta. Verso 19, verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Si ve, es necesario que se abriera. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, si ve, el sacerdote es Jesucristo, no los levitas, no Aarón.
sino Jesucristo, el sacerdote que hace ¿cuál es el oficio del sacerdote? Presentar ofrendas a Dios, mediar por el pueblo, orar por el pueblo y enseñar la verdad. Esa es la función de un sacerdote. Y el Señor Jesucristo hace la presentación al Padre, ora por nosotros y nos muestra la verdad. Se muestra Él. No despreciemos esa verdad, no despreciemos ese privilegio, porque Él abrió el camino. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre toda la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando Dios se iba a manifestar allá en el monte Sinaí, el pueblo no pudo ver la gloria de Dios, no pudo escuchar la voz de Dios, porque llegaron al monte y lo único que veían era fuego terrible y rayos y centellas y truenos, y ellos asustaron. Ese Dios está muy difícil. Dios se presenta hoy como un cordero manso, a través de Cristo como un humano que estuvo aquí en la tierra, y nos dice a nosotros: venga, entre aquí. Entonces dice, usted tiene que lavarse, y es para los cristianos que no tienen el bautismo, para que es obligatorio, dice, lavar vuestros cuerpos con agua pura para poder entrar a ese tabernáculo. Y en ese tabernáculo también habían, volviendo otra vez a Éxodo 25, habían unas cosas hechas de bronce donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes para entrar a hablar con Dios. No podían hacerlo, era uno, y así Él dice, usted tiene que lavarse hoy. Nosotros ya no vamos a hacer ritual de manos y todo, sino que todo el cuerpo en el bautismo de arrepentimiento de pecados para perdón de los mismos, ministrado por Juan Bautista. Juan Bautista es un rey. Juan Bautista es una persona muy grande en el reino de los cielos. Bueno, entonces, teniendo ese gran sacerdote, acerquémonos con un corazón sincero, o sea, limpios, con plena certidumbre de fe que Él existe, purificándonos los corazones de mala conciencia, de malos pensamientos, sacar las raíces de amargura, los odios, las rabias, las dudas, en las iglesias, entre los hermanos, haber problemas si un hermano no le hace daño a otro hermano. Y aún si lo hiciera, dice el Señor que hay que perdonarlo 7 veces. Y hasta 70. Sí, muy bien, sí, santo. Entonces, mantengámonos firmes y fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Ir a ese tabernáculo y ver a ese sacerdote presentar las ofrendas y nosotros decir aleluya, y nosotros decir amén, y nosotros decir hosana, gloria al Dios de Israel. ¿Se quiere perder ese gran privilegio tan hermoso, hermano? Su iglesia tiene que estar allí, todos tenemos que estar allí, hermanos. Así como lo estamos viendo aquí, nosotros vernos allá, ver la cara de nuestro maestro y verlo a los ojos y decirle gracias, Señor Jesucristo. Hebreos 9, 6 al 8. Ahora, entonces nos devolvemos. 6 al 8 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, otra vez volvemos, está aquí dando un ejemplo, una revelación de lo que era el Éxodo 25. Los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que esto aún no se había manifestado, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Cuál tabernáculo? El tabernáculo de los levitas, el tabernáculo que el Señor le reveló a Moisés. Tenía que el tabernáculo ser quitado. Para que nosotros podamos vivir en el corazón de Cristo, nosotros tenemos que saber que ese camino al lugar santísimo ya está abierto. Y esas ofrendas que se hacían, dice que no se acercaban ofreciendo algo, sangre. Jesucristo dio hasta la última gota por usted. Y usted, sacerdote, ¿qué le da usted a Cristo? ¿Ah? Gloria a Dios, dele todo eso. ¿Qué le damos a Cristo? Problemas, dificultades, dolores de cabeza. Bueno, el Señor usted no le ve la cabeza, pero poner a mover a sus ángeles, a sus profetas, a todo el mundo, porque su merced es rebelde y Él no quiere que esa ovejita se descarríe.
Era una ovejita que se le volvió cabra, estaba comiendo ahí pastos y resultó por ahí en los bordes más intrincados y esa ovejita se le volvió una cabra y el Señor movilice todo el cielo y tierra para que esa ovejita no se le pierda. Ya lo rescataron de allá, hermanos, de los abismos de donde se estaba cayendo. No vuelva atrás, porque se despeñan. Y ya después el Señor lo deja a usted solo y ahí ya no hay quien ya estamos lavados y limpios, hermanos, ya no hay otro. Ya no hay otro. Bien, 2 Corintios, verso 5, del 1 al 4. 2 Corintios 5, del 1 al 4. Gloria al Señor. 5 del 1 al 4. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, el cuerpo humano, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de nuestra habitación, de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no, porque antes del bautismo nosotros estábamos desnudos en la presencia del Señor, con todas nuestras vergüenzas a la vista de Dios. Y así es toda la persona que no es bautizada. Y así es todo aquel cristiano que después de haberse bautizado vuelve al pecado, con el agravante que ya no hay otro bautismo, ya no hay otro perdón, ya no hay otra redención, porque Cristo solo murió una vez. Pues así seremos hallados vestidos en los versos 4, porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, por los santos, por la verdad. Pero allá no va a entrar la inmundicia, el cielo no entra la inmundicia ni la carne. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, el que nos ha dado la sana del Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, debemos saber que esta morada terrestre, este es el tabernáculo que está hablando aquí, ya no está hablando del tabernáculo de Éxodo 25, está hablando del cristiano que se convierte, ya es un tabernáculo, y aquí están las leyes de Dios. Dice, si este tabernáculo se deshiciera, es decir, si muriésemos físicamente, esta carne volviera a la tierra, tenemos un Dios, imagínense, si este es un tabernáculo y Dios en los cielos nos tiene ¿qué? Dice una casa, un edificio, dice el apóstol aquí. O sea, imagínense lo grande que es. Dice, esto es un tabernáculo. Ahora imagínense el tabernáculo, que era algo móvil, al templo que hizo Salomón, que era una cosa grande. Está diciendo Pablo lo mismo. Dice, si aquí nosotros tenemos este cuerpo, que es una especie de tabernáculo, en el cielo nos tiene una casa. Dice, y no solo una casa, un edificio espiritual para ustedes. O sea, imagínense la grandeza que hay o que es usted encapsulada dentro de usted. Usted se mira al espejo y dice, pero yo no me veo ni más alto ni más pequeño. Pero usted en el cielo está preparado para tener una casa espiritual, para hacer una casa espiritual, un edificio espiritual. Tenemos muchas cosas para ganar y no las desperdiciemos. Y si esta casa se pierde en el cielo, tenemos cosas. Por eso no tengamos miedo a la muerte, hermanos, por decir la verdad, por decirle no al pecado. Si nos tenemos que morir para no pecar, pues murámonos, porque si este cuerpo, este tabernáculo se deshace, en el cielo tenemos morada más grande. Bien, por eso también gemimos, igual que la naturaleza. Nosotros anhelamos, gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. ¿Cuál? Dice la palabra que nosotros vamos a ser revestidos, es decir, que la naturaleza toda va a ser transformada en cuerpo glorioso. Este cuerpo ya no lo vamos a ver, hermano. Nosotros ya seremos como luminares, como luces. Y nosotros, siendo luces aquí, nos atrapa el Señor como en una especie de farolito para ponernos arriba con las estrellas. Nos toma de aquí una llamita de una vela para volvernos estrellas celestiales. De su mano. Dice, pero también gemimos para que nosotros seamos vestidos de ese cuerpo espiritual, ¿no? De ese cuerpo santo para pertenecer, para volver al Espíritu. Dice, porque no seamos desnudos. Y recordemos allí que cuando hizo el rey la cena, encontró a alguien que no estaba vestido para la cena, no estaba digno. O sea, estaba desnudo y mandó que lo sacaran, lo amarraran y lo ataran y lo echaran de ahí. Hermano, que nosotros no seamos así avergonzados en una fiesta, dañar la fiesta, que seamos nosotros los amarrados y echados. Qué vergüenza.
El problema es que ya no nos van a volver a dejar entrar. Ahorita estamos para que entremos al tabernáculo. De las que se pierden los hermanos que no oran, que no buscan, vaya a su iglesia y busque y ore. Y entra al tabernáculo, hable con Dios, porque este cuerpo tiene que ser transformado en forma celestial. Bueno, así seremos hallados, si no, vestidos y no desnudos. Y la persona que es bautizada le da el Señor vestiduras nuevas, unas vestiduras blancas, de lino, que significan la pureza. Pero si el cristiano se degenera, se deja opacar, se deja contaminar, esas vestiduras se empiezan a manchar. Y detrás de la mancha viene la corrupción, y luego la corrupción se rompe, y luego se rasga, y luego la pierde. Y entonces el Señor viene por su pueblo y encuentra un pueblo desnudo. ¿Qué va a hacer con ese pueblo? Mandarlo a los castigados. Dice, y ahí seremos hallados vestidos y no desnudos. Para ustedes ser hallado vestido, consérvese en santidad, aléjese del pecado, dígale no al pecado. Arrepiéntase de sus maldades, conviértase en su mala manera de vivir y empiece a buscar la entrada al tabernáculo celestial. Porque la carne no hereda el reino de los cielos, ni la sangre, sino el santo, el que busca a Dios, el espiritual. Verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos en angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos de ese cuerpo mortal, sea transformados en gloria, para ser recibidos en gloria. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras de él. Es decir, el Espíritu Santo es una garantía de que usted va a ser hallado vestido y no desnudo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos en lo que estamos? Bien, Apocalipsis 7, 13 al 15. Apocalipsis 7, del 13 al 15. Gloria al Señor. La multitud vestida de ropas blancas, de lino, puras, santas, listas, preparadas, vestidas, no halladas desnudas, todos vestidos de blanco. Gloria al Señor. Apocalipsis 7, 13 al 15 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿De dónde apareció ese pueblo? ¿De dónde? Si no eran del pueblo de Israel. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso lo está diciendo también en Daniel 12:1. ¿Quiénes somos? Nosotros que fuimos al bautismo para perdón de pecados, nos hemos arrepentido de nuestra vana manera de vivir y nos hemos convertido a Dios para tener derecho a ser recibidos en gloria, porque el Señor Jesucristo padeció, se bautizó y va a ser recibido en gloria. Y allá estamos nosotros en esa multitud, hermanos. Apocalipsis 15:5. ¿Cuál? Perdón. ¿No leí cuál? Apocalipsis 7, 13, 14. 13, 14, 15 ya. Bueno, no, el 15, me falta el 15, gracias, hermano. La hermana está en lo que está. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque limpiaron sus vestiduras, porque se santificaron, por eso están frente al trono de Dios. Y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El verdadero tabernáculo, el que le mostraron a Moisés y que se acabó en esta tierra. Y nosotros vamos a servir en el templo, a hacer el oficio del sacerdote y el sumo sacerdote del Señor Jesucristo. Por lo tanto, pongámonos las vestiduras, mantengámoslas limpias, alejémonos del pecado, arrepientas, hermano, esta es una oportunidad, Dios nos está dando la larga. Deje ya el pecado, deje la maldad. Porque el Señor va a juzgar a su iglesia dentro de no muchos días. Y entonces manda el Señor que nos santifiquemos, que nos arrepentamos de nuestra maldad, porque va a sacar de la iglesia los que no están dando fruto, los que no están pegados a la vid, los que no están pegados a la savia, los que no están recibiendo la palabra, los que están despreciando las profecías, las enseñanzas, las revelaciones, que están despreciando la sangre del Cordero. ¿Soy yo? No lo sé. El que sea
Conviértase porque el Señor va a traer juicio. Y lo dice en este día, en esta hora, para que el que esté andando mal enderece su camino. Porque lo sacan del tabernáculo, hermano. Mire dónde vamos ya. Ya estamos en el verdadero tabernáculo, en el trono de Dios, viendo a Dios, sirviéndole a Dios. ¿Y cómo le sirve uno a Dios? Alabándolo, glorificándolo. Entonces empecemos a servirle desde ya. ¿Qué nos cuesta? Apocalipsis 21, 3 y 4. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice el Señor. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él mora. Ya estamos nosotros dentro del tabernáculo, hermanos, allá en el reino de los cielos. He aquí el reino de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y eso es que digo, mi reino no es de este mundo, y yo les estoy preparando a ustedes para que vayan a morar allá. Moradas, no pasajeras como aquí, porque este cuerpo es pasajero, como el tabernáculo fue pasajero, sino unas moradas celestiales para permanecer eternamente ante 21 ¿qué? 21 con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mientras estemos en este cuerpo, hermano, vamos a sentir dolor, van a haber lágrimas, van a haber preocupaciones, van a haber angustia, pero cuando estemos en el reino de los cielos, ya no va a haber ni noche, ya no va a haber sacerdotes, ya no va a haber ni sol ni luna, sino el brillo de la santidad del Señor Jesucristo nos alumbrará. Y él mismo será el sacerdote, y nosotros estaremos en el verdadero templo, que es donde nosotros anhelamos llegar, el templo en los cielos, y enjugará nuestras lágrimas, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, como dice en Mateo 5 versos 3 y 4. Ahí terminamos. Imagínense ese paseo desde el tabernáculo allá en el desierto, pasar por el templo de Salomón, llegar al Señor Jesucristo, acompañarlo a la cruz, y anhelamos ser glorificados con él para estar en el templo y tener derecho a sentarnos en su mesa, gozarnos en esa fiesta espiritual. Pero si perdemos la silla aquí en la tierra, en el cielo también la perdemos. Por eso el Señor nos avisa, estamos tiempo corto, hermanos, para que cambiemos nuestra vana manera de vivir y nos convirtamos al Señor y tengamos derecho para entrar al lugar santísimo que realmente está en los cielos. Y aquí podemos entrar orando, santificándonos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero como dice el coro, yo sé que lo veré. Vamos a cantar ese coro.